Muy buenas noches, bienvenidos a su programa cultural espiritual de la hora estelar de la divina revelación Alfa y Omega. Su programa en el cual entenderemos y comprenderemos la divina y santa voluntad de nuestro divino Creador y Padre Universal. Hermanos de la prueba de la vida, vamos a compartir con ustedes en esta oportunidad un tema que nos proyecta al propósito de nuestro Divino Padre Eterno, a darnos la vida. Por ello, debemos entender ya que la divinidad se ha difundido por el infinito universo expansivo pensante. El que da unidad a todas las cosas, sabe todo lo que se dice, escucha nuestras palabras, vigila nuestros pensamientos. Por ello, nos enseña que no se le escapará el que dice palabras perversas y le alcanzará la sentencia irrebatible. Se investigarán los designios del impío y será confundido por sus crímenes. Un oído receloso no se le escapa ni el rumor de un murmullo. La boca mentirosa da muerte al espíritu. Por ello ustedes cuídense de no murmurar en vano. La palabra más simple llegará hasta el Señor. Pues Dios, nuestro divino y amoroso Padre Celestial, nuestra Divina Madre Universal Omega, no son imagen ni es persona. Es Espíritu Santo Universal Absoluto y Eterno. Y todo lo cambia para su divina manifestación, sitios, lugares, para destruir la división, la maldad, la confusión. Dudáis a veces de la historia escrita por mis apóstoles, de verdad os digo que todo lo que se escribió es verdad. No pidan pruebas que solo vengan a impresionar vuestros sentidos. Yo os tengo reservado, nos dice el Señor, en grado infinito y colosal, señales, prodigios y manifestaciones que más y mejor lo veréis con vuestros ojos espirituales. Bienvenidos, hermanos. El día de hoy vamos a analizar proyectándonos sobre lo que el ser humano va pasando en su vida cotidiana. Realmente muchos creen de que cualquier situación en que les toca vivir son producto de la casualidad, la suerte, o la mala suerte, o el buen destino, dicen muchos, ¿no? Bueno, hermanos, nuestra vida, como la vida de un pastito, como la vida de una mariposita, o de un zancudito, se hace y se planifica en el reino de los cielos, porque nada es imposible para el divino creador. Y nos dice, en el divino reino de los cielos existe el destino de destinos. No existe nada que no tenga destino. Esto es una ley que también es destino viviente. La molécula tiene su divino destino. El tiempo, la geometría, los colores, la sal de la vida, el aura, el magnetismo, absolutamente todo, hermanos, tiene su divino destino. Que, como dice nuestro divino Padre Eterno, se realiza en los soles alfa y omega. Y para ampliar un poquito más, nos dice el divino Padre Eterno, todo divino destino de cada criaturita no se forja en la vida presente, pues ya lo había prometido antes de reencarnar en estos mundos, planetas y donde le toca vivir. El destino nace en lo cerebral, pasa a lo mental y se manifiesta en lo físico. Lo cerebral es lo desconocido que ahora se conoce, y en cada zona cerebral, hermanos, está, digamos, una respectiva vibración magnética de sensaciones, de emociones que pedimos al divino creador. Y en cada circunstancia de nuestra vida, por ejemplo, cada uno de nosotros pidió desarrollar, purificar si son sensaciones contrarias a la armonía y avanzar. Por ello, hermanos, que nuestro divino Padre Eterno nos dice,
lo cerebral, empieza el destino en lo cerebral. Pasa a lo mental y se manifiesta en forma física. Lo cerebral es lo desconocido, lo mental es lo que se siente y la forma material es una manifestación de la materia. El cerebro humano está unido por microscópicas líneas solares o cordones solares a el infinito universo. Es que estamos conectados. El mundo verá esas líneas solares. Por ello se nos dice, y se abrieron las expansiones, ¿no? Se abrieron los cielos. Es que todo se conocerá. Veremos, hermanos, como el cabellito, líneas solares, pero maravillosas. Hasta una mariposita y todo lo que existe en el universo lo tiene. Entonces, si en el reino de los cielos, estando como espíritus, pedimos al divino creador nuestra familia, nuestros padres, las circunstancias en que nos vamos a desarrollar, y pedimos al divino Padre Eterno hacer todo el esfuerzo mental para superar, avanzar, progresar. Así como los discípulos en aquella época, cuando vino Cristo, pidieron estar con Él y se encontraron, y la prueba de ellos consistía en reconocerlo y hacer su divina y santa voluntad. Lo pidieron al divino creador. Pero una cosa es la promesa y otra cosa es que lo realice, ¿no? Pero ya nuestro divino Padre Eterno lo sabía, sus aciertos o desaciertos. Porque nadie es único. Así como sucedió en el pasado de la Tierra con Cristo, sucedió en otras infinitas galaxias, cosmos, planetas, como la mente humana pueda imaginar. Nadie es único. Entonces, al estar en el reino de los cielos, le prometemos de todo al divino creador. Y allí, hermanos, ¿quién, qué ser puede contradecir las leyes de amor, de bondad, de armonía en el reino de los cielos? ¿Quién? Nadie, hermano. Porque frente al divino creador, el espíritu cae en un éxtasis de fe viviente y prometen complacerlo. Todo espíritu promete servir al divino creador. Y ante la presencia de nuestro divino Padre Celestial, de nuestra divina Madre Universal Omega, el espíritu cae en un éxtasis de fe viviente y todos prometen complacerlo. Entonces, llegado el momento dado, nos desarrollamos, nacemos y cada uno de nosotros viene cumpliendo lo que había prometido en el divino reino de los cielos. Dificultades, pruebas, aciertos, desaciertos, confusiones. Y pedimos vencer, si son cosas negativas, con las virtudes, con la luz. Por ello es que hicimos alianza, nos dice el Divino Padre Eterno, la materia hizo alianza con el espíritu. No está solo, hizo alianzas con las 318 divinas virtudes. 318 divinas virtudes. Entonces, cada virtud tiene un divino libre albedrío, expansivo. Teniendo, hermanos, las virtudes un divino libre albedrío, las virtudes que nos acompañan, porque nuestro espíritu de cada uno de vosotros es como, si se quiere, hermanos, como un padre solar para las moléculas de nuestro cuerpo y para las virtudes. El espíritu es como un microscópico sol. Es fuego, hermanos, hecho conocimiento, que enriquece magnéticamente al espíritu. Maravillosamente. Por ello nos dice el Divino Padre Solar, cuando nos habla sobre las divinas virtudes, nos dice, toda divina virtud es un divino foco de electricidad. Avanza, progresa, madura lo material y lo espiritual. Muchos creen que son lo mismo desde que nacieron. No, hermanos. Todo pensamiento ejerce magnéticamente una transformación en la carne, en la materia.
son dos formas de sentir, son dos formas de sentimiento, salido de una misma causa y con un mismo destino, llegar a ser una divina Trinidad. Recuerdo cuando, por ejemplo, el Divino Padre Eterno nos dice, el divino magnetismo es una caloría solar y el magnetismo es producto de vuestras pasadas existencias, de vuestras pasadas existencias. Es la sal de la vida. Y cuando vuestro espíritu siente la vida, hermanos, varía su sal de vida. Va variando con el conocimiento, la sabiduría que va adquiriendo. Porque se viene cumpliendo todo lo que se prometió en el reino de los cielos. Ahora lo comprendemos, hermanos. Todo lo que se prometió en el reino de los cielos. Lo espiritual, lo material. El espíritu recibe órdenes inconscientes. Estamos siempre influenciados por diminutos seres llamados querubines, nuestro ángel de la guarda, nuestro conocimiento, nuestra sal de vida, nuestro ángel de la guarda, seres espirituales que nos conducen al bien. El espíritu recibe órdenes inconscientes y desde el mismo instante en que el cuerpo siente la vida, siente el magnetismo pero no su causa, siente el impulso pero no la fuerza, ve que actúa pero no sabe por qué actúa. Es porque su divino libre albedrío, hermanos, en el divino reino de los cielos, lo pidió experimentar. Es algo ineludible. Las 318 divinas virtudes obran en el espíritu, magnetizan cada célula de su cuerpo. Las 318 divinas virtudes toman posición de cada célula de su cuerpo. Cuando el ser humano se dirige al mal, por ejemplo, cuando habla mal de sus hermanos, cuando busca amplificar muchas veces las imperfecciones de sus hermanos, y si es algo muchas veces inadecuado, le añade su poquito de tinieblas para que sea más escandaloso. Y ve con los ojos de su interior, ve con la pureza de su espíritu o las tinieblas y juzga. Por ejemplo, cuando dice, mire ese ladrón, no se da cuenta que va el ladrón que va en él. Y muchas veces ve con sus ojos lo que refleja en su interior. Por ello dice la advertencia clarito en el Evangelio. ¿Por qué ustedes hablan cosas buenas y sois malos? Le dice a los fariseos, saduceos, sacerdotes. Y muchos hermanos se comportan de esa misma forma. Eso tienen que trascender. Y si han caído, pues rectificarse. Porque estamos, hermanos, para perdonar. Verdaderamente, no es una forma hipócrita, ¿no? Entonces, ¿qué dice nuestro divino Creador? En su divina enseñanza, cuando nos da a conocer estas leyes universales, nos enseña que cada uno es responsable de su entorno. El hecho, hermanos, que surja de un espíritu mala fe, mala voluntad, es porque trae en su interior todavía imperfecciones del pasado, tremendas imperfecciones. El perjurio, la difamación, la calumnia, el desacreditar a sus hermanos y buscar muchas debilidades para desacreditarlo. Y ya muchos entienden y no les dan importancia a eso, porque saben que la fama o la infamia no interesa. El que juzga es nuestro Creador. Y hay de aquellos que juzgaron a sus hermanos, que hablaron mal de sus hermanos, y con la intención de hacerles quedar en mal. Ellos mismos, hermanos, se hacen mucho daño. El Hijo de Dios decía, el hombre malo saca cosas negativas de su interior
porque es así hacia lo de afuera. Pero el hombre bueno saca cosas buenas y habla su boca. De verdad os digo que hasta las palabras ociosas serán tomadas en cuenta. Porque por vuestras palabras seréis vistos justos, o por vuestras palabras seréis vistos condenados. Tener mucho cuidado con el verbo. El verbo, hermanos, cuando no se pone el sello de nuestro divino Creador, destruye, hace mucho mal, más del que habla mal de su víctima. Entonces, hermanos, nuestro divino Padre Eterno, ahora con la divina revelación Alfa y Omega, nos aconseja, como también en el Evangelio, y nos dice: todos rendirán divinas cuentas de cuánta felicidad o infelicidad dio a sus hermanos de reencarnación. Y si estos hermanos dieron infelicidad, pues imagínense, están creándose mundos de tinieblas y son como obsequios negativos que mandan a su prójimo, y no hay por qué aceptarlo, porque así son en su imperfección. Ven la paja en el ojo ajeno y no la viga que tienen en sus ojos. Y Cristo les dice: hipócritas, primero sácate la viga que está en tu ojo para ver la paja en los demás. Así de simple, hermanos. Y nos dice los divinos rollos telepáticos: cada uno rendirá divinas cuentas de cuánta felicidad o infelicidad dio a sus hermanos de reencarnación, de cómo llegó a ser de lo que fue y cómo lo compartió con sus semejantes. Porque toda idea será juzgada, porque cada espíritu es responsable de su propio destino, como responsable es de la felicidad de los que vivieron a su alrededor, en su entorno. Imagínense, hermanos. Porque toda idea repercute en el espíritu, repercute en el destino de los hombres. Y para tener más cuidado y no caer en ello, nuestro divino Padre Eterno nos dio el divino Evangelio. Y recuerdo, por ejemplo, cuando Pedro se acercó al divino Maestro, y en la antigüedad, por ejemplo, también había rivalidades, había incomprensiones entre los mismos discípulos, ¿no? Y en su entorno eso era muy común, las polémicas, ¿no? Las conversaciones. Entonces Pedro se acercó y le dice al divino maestro: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano si ha caído o me ha ofendido? ¿7 veces? Entonces le dice el Señor, en el Evangelio, por ejemplo, en Nácar Colunga, en Casiodoro de Reina, los con Deuterocanonios, latinoamericana, varía un poquito, ¿no? El término. Dice 7 veces 7 o 70 veces 7, y bueno, es muy extenso. Entonces, hermanos, ¿por qué el ser humano, en su ignorancia, en vez de perdonar, conversar y, por ejemplo, poner las cosas que no le agrada y decirlas: esto no debemos hacer, esto debemos hacer, como buenos hermanos espirituales? Sería muy bonito lograr eso. Imaginémonos que estamos con la presencia de Cristo. ¿Cómo actuaríamos? Con amor, con bondad, con dulzura, con comprensión, con tolerancia, con buena fe, y no como las tinieblas, con mala fe, con venganza. Esto me has hecho, pues yo te hago el doble. Con ira, con rencor, con impaciencia, con intolerancia, con calumnias, con blasfemias. Cristo lo decía: recuerden ustedes, antes que a ustedes les hagan, eso hicieron con los profetas. Entonces, hermanos, ellos, los que hacen estas acciones, se condenan a sí mismos y a la vez engrandecen a sus víctimas, porque toda víctima, hermanos, que lo pasó mal frente a las acciones de sus semejantes,
ellos, con su divino silencio, con su paciencia, con su humildad, engrandecieron a Dios, agradaron al divino Creador. Es como Cristo. Es un pequeño ejemplo microscópico, pero el Hijo de Dios nos dio ese ejemplo. ¿Acaso cuando visitaba los diferentes lugares en una fecha, habla el Evangelio, visitó la casa de la suegra de Pedro, estaba con fiebre, le tocó la mano y cesó la fiebre? Y se escandalizaban el pueblo, ¿no? Porque a pecadores tocaba, a pecadores como prostitutas, cortesanos, si se quiere, publicanos, o hombres de malos actos, estaba con ellos. Se escandalizaban porque se creían perfectos, se creían puros. Y Cristo le decía, ¿acaso el médico va donde esté el sano? ¿No va donde esté el enfermo? Yo he venido a llamar no a los perfectos, que se dicen ser perfectos, ¿no? Sino a los pecadores. Sino a los pecadores. Entonces, hermanos, el Hijo de Dios dio el ejemplo de sacrificio por la humanidad. Y le traían, cuando estaba en la casa de Pedro, de la suegra de Pedro, enfermos, paralíticos, ciegos, endemoniados, leprosos. Y en esa época había muchos endemoniados y que actualmente los hay. Los hay. Y uno de los poderes más tremendos es el sello de Dios y el magnetismo. Lo disipa, lo pulveriza a las tinieblas. Entonces, hermanos, el Hijo de Dios, en su infinito amor y bondad y ternura, cuando enseñaba sus divinas parábolas, nos daba leyes universales para que cada uno de nosotros también lo ponga en práctica. El Hijo de Dios vino para salvar lo que se había perdido, y no para aquellos que se dicen ser perfectos, ¿no? Que se dicen ser perfectos, los que no tienen falta, los que sí pueden juzgar y prejuzgar a sus semejantes, sabiendo el Evangelio que dice, no juzguéis ni seréis juzgados, porque de la misma forma que juzgas, así seréis juzgados. Con la misma vara que mides serás medido. Por ello, hermanos, el Hijo de Dios enseñó leyes divinas que debemos practicarlas. Y cuando sucedió, por ejemplo, que una mujer cortesana, acá se llaman pues de prostitutas o de varones también que en el pasado lo hacían en homosexualidad y todo eso, le trajeron a una mujer los fariseos, los sacerdotes, los jefes de los sacerdotes, y le decían, ¿qué debemos hacer con esta mujer pecadora? No les daba importancia a Jesús el Cristo, porque veía la maldad de estos seres, las tinieblas de estos seres, que siendo más malos que la mujer, querían juzgarla. Y así sucede actualmente, hermanos. Hay hermanos que hacen tanta maldad que miran en los demás quizás menos maldad que ellos y se estremecen, ¿no? Le volvieron a insistir, ¿qué debemos hacer con esta mujer? Entonces Cristo agarró una piedra y a cada uno les dijo, que lance la primera piedra el que esté limpio de pecado. ¿Quién lo hizo, hermanos? ¿Quién aquí en la tierra se puede constituir juez de sus hermanos, que puede condenar a sus hermanos, que puede sepultar a sus hermanos con sus palabras hirientes? Nadie, hermanos. Recuerden que el juicio es de nuestro divino Creador y aún delega su misión a Cristo, ¿verdad? Y sin embargo acá los seres humanos en su imperfección se creen pues los perfectos, los que no tienen mancha, que pueden juzgar a sus hermanos, prejuzgar.
y lanzar la primera piedra. ¿Cómo responderán ante el Divino Padre Eterno? Porque todo se sabrá, hermanos. Nada quedará oculto. Y si han caído, pues arrepentirse y cambiar y no volverlo a hacer. Y las víctimas, si han avanzado, perdonarán, porque se viene puntaje de luz, puntaje de tinieblas. Entonces, los seres que van entendiendo estas leyes universales comprenden el amor infinito que nos enseñó el Hijo de Dios, cuando dijo el profeta Isaías: hizo suyo nuestras debilidades. ¿Cómo alguien como Cristo, hermanos, puede hacer suyo nuestras debilidades? Y es lo que pasa, sucede en la actualidad. Muchos seres, pequeñitos, lógicamente, de luz, de conocimiento, también en forma indirecta cargan con las imperfecciones de muchos y sus enfermedades, como lo dijo Cristo. El Hijo de Dios lo hizo. Cargó, hermanos, hizo suyo nuestras imperfecciones y cargó con nuestras enfermedades. Imagínense tal bondad, tal amor. Y lo dijo claramente, y eso es lo que a veces, hermanos, el ser humano no toma en cuenta las leyes de Dios y actúa por actuar. Y las tinieblas que mora en estos espíritus actúan. El Hijo de Dios dijo bien claro: yo no he venido a condenar a nadie. Yo he venido a salvar al mundo. Y muchos aquí en la tierra, seres más microscópicos que una hormiga, se creen con todo el derecho de juzgar, prejuzgar. Y esto, hermanos, no debe hacerse. Tienen tiempo de arrepentirse, tienen tiempo de cambiar, porque en el día del juicio rendirán cuentas de todo lo que han hecho, de todo pensamiento negativo, de toda acción negativa, de todo acto negativo que hicieron. Así como los religiosos, por ejemplo, nuestro Divino Padre Eterno les da sus características, ¿no? En el reino de los cielos, en otros mundos avanzados, existen iglesias que son dignas representantes del Divino Padre Eterno. Imagínense, hermano. Ellos no son como las religiones, las sectas de la tierra. ¿Cuál es su característica? Se imponen por rivalidad, comercian, hacen alianza con explotadores, aprueban matanzas bendiciendo las malditas armas. Y así como ellos comercian con el evangelio, con un rosario, que tal crucecita, todo es dinero. Si requieren información, todo se paga. Para bautizarse hay que pagar, para, digamos, para casarse hay que pagar, para el pobre, para el rico. Así como una prostituta o una cortesana vende su cuerpo al mejor postor, así la religión católica vendió los sacramentos al que mejor lo pagaba. Y estos comerciantes no dudaron en enriquecerse con el divino mensaje de nuestro Creador. ¿Y no es acaso lo que hacen muchos? ¿No es acaso lo que en forma, digamos, camuflada, apantallada, lo hacen muchos seres humanos en la tierra? Y se creen perfectos, se creen sin manchas, se creen que pueden juzgar a sus semejantes. No, hermanitos. Aquí venimos para unir esfuerzos, para difundir los mensajes de nuestro divino Creador. Ahora tenemos la gran oportunidad con la divina revelación Alfa y Omega, que se difundirá por libros, por textos. Y si alguien lo puede dar libremente, ¿por qué debemos juzgarlo? Será su esfuerzo, su dedicación. El mismo hecho que un espíritu tenga interés ya es un esfuerzo, un mérito. Se lo ha ganado. Y esto también es polémico porque muchos creen que su punto de vista es absoluto, que no se equivoca, y los demás puntos de vista no se toman en cuenta. Eso no debe hacerse.
Ya no estamos en tiempos de dictaduras, no estamos en tiempos de, si se quiere, hermanos, como lo hacían los dictadores, los fascistas, ¿no? Imponían, no, esto se hace y se acabó, no preguntan, si no quieren los matan. No estamos en esos tiempos, hermano. Y más conociendo lo espiritual, más conociendo lo espiritual. Debemos ser muy respetuosos del libre pensamiento, del libre albedrío. Por ello que la divina revelación alfa y omega no viene a formar sectas, religiones, división, confusión. No, hermanos, porque la divina revelación alfa y omega no se divide, ni tampoco imita al hombre, ni menos, hermanos, lo limitarán su expansión. Nadie, ninguna hormiguita humana lo puede limitar. Quieran o no quieran, se difundirá a nivel mundial, con nosotros o sin nosotros. Por ello nos dice el Divino Padre Eterno, todos aquellos que comprenden el mensaje del Creador, la divina revelación, tienen el deber de difundirlo, compartirlo, enseñarlo. Aquí no hay, hermanos, si se quiere, como muchos creen, ¿no? Tiene que haber pasos definidos por el hombre para realizar la difusión, no, hermanos. El Divino Padre Eterno dice, inspírense en el Evangelio. Cada uno tiene una forma de difundir, de enseñar. Y eso le agrada al Divino Creador porque es auténtico, es meritorio. Grandes son mis hijos que enseñan en el mundo mi divina doctrina, dice. Por ello, hermanos, la divina revelación no viene a formar sectas, ni religiones, ni templo alguno. Cada hogar de vuestros hermanos se convierte en un centro de difusión espiritual. Entonces, se unen muchos esfuerzos para llegar a muchos lugares donde no se puede. Y esto es loable. Nos dice Cristo, el Alfa y Omega, donde 2 o 3 estén reunidos en mi divino y santo nombre, yo estoy en medio de ustedes. Y recuerden, como en el pasado se repite ahora, nos da el mensaje y nos envía al mundo, como los envió a los discípulos. Les dio poder para resucitar muertos, curar enfermedades, dar las buenas nuevas del Señor, y les dice, vayan a mis ovejas descarriadas de Israel. Y Israel, hermanos, está en todo el planeta. No está en este país que se hace llamar Israel, que mata y asesina a nuestros hermanos de Palestina y a otros países donde cree pues que son sus enemigos y que tiene que exterminarlos, como ejemplo claro del nazismo de Hitler. Igual se comporta el actual presidente Benjamín Netanyahu con Israel, donde asesina niños, jóvenes, ancianos, albergues, hospitales, bloquea los alimentos y su pensamiento es asesinarlos. Son, hermanos, representa el mismo Satanás, el mismo anticristo, el mismo 666. Ahí está, hermanos, la bestia apocalíptica. Ya el mundo se va dando cuenta. Siendo la bestia, hermanos, también será juzgada por fuego magnético solar. Serán calcinados estos seres por las naves celestes. Una sola nave sobrepasa pues el magnetismo de una galaxia. Entonces, hermanos, nos dice Cristo, vayan por el mundo, resuciten, curen enfermedades, sanen a los leprosos, a los paralíticos, a los ciegos, a los mudos, sordos. Y lo que yo les he brindado gratuitamente, denlo gratuitamente. No lo digo yo, lo dice el Divino Maestro Cristo. Y el raciocinio, la coherencia, la sensatez, el equilibrio nos dice que debe ser así. ¿Y por qué miramos con malos ojos a aquellos hermanos que hacen un esfuerzo inmenso para sacar un volantito, un folletito y lo obsequian? No tenemos por qué incomodarnos. No tenemos por qué. Porque el Divino Maestro Cristo lo enseñó. Lo que ustedes han recibido gratuitamente, denlo gratuitamente. No lleven riquezas,
cosas que ustedes no necesitan, o provisiones, vayan como están. Y cuando lleguen a un lugar, busquen las personas más justas y quédense en su hogar. Y cuando salgan, pidan una bendición para esta familia. Y si no les corresponde, volverá a ustedes. Y en los lugares donde no los reciban, no los escuchan, retírense, sacudan el polvo de sus sandalias y retírense. Porque de verdad os digo que estos lugares serán tratados con más rigor que Sodoma y Gomorra. Miren que les envío como ovejas frente a lobos. Y estos lobos no solamente están pues en el mundo, sino a nuestro alrededor, incluso en nuestro entorno. Hacen gesto de ángeles siendo grandes demonios. Y ustedes lo reconocerán. Por ello, hermanos, nuestro Divino Padre Eterno primero aconseja, recomienda y luego juzga. El juicio de nuestro Divino Creador es perfecto, exacto, preciso. Nadie se escapa, hermanitos. ¿Que tiene un propósito en nuestra vida? Sí. Y por ello nos dice el Alfa y el Omega. Entonces, les envió a 72 por el mundo a enseñar y regresaban contentos. Y decían, Maestro, en vuestro nombre echamos demonios, curamos enfermedades. Y les dijo Cristo, no se alegren por ello. Vi descender al demonio y les di poder para pisotear escorpiones y serpientes. Nadie les dañará. Pero no se alegren por esto, sino preocúpense porque sus nombres estén escritos en los cielos, en los libros de la vida. El mérito, el sacrificio, el esfuerzo mental de las criaturas. Entonces no perdamos tiempo en distracciones mundanas. El ser humano, hermanos, pidió al Divino Creador servirle por siempre y para siempre. Y se nos va cortando esos tiempos. Entonces no debemos perder el tiempo en ello. Debemos llegar a muchos lugares donde desconocen la divina revelación, Alfa y Omega. Y se hace de infinitas formas, en forma individual, en forma colectiva, y eso lo ve nuestro Divino Creador. Aquí, hermanos, nadie es dueño de la verdad, ni absoluto en sus ideas. Se debate, se compara, se deduce y se saca una conclusión. Y aunque no nos guste, debemos aceptarlo. Pero muchos, como no se hace su idea, no se hace su capricho, desconocen, se resienten. Eso, hermanos, es parte de una psicología mundana. ¿Acaso no dijo Cristo cuando los discípulos, por ejemplo, miraban el poder de Cristo y Santiago y Juan y su madre se acercaron a Cristo y le decían, Señor, cuando estés en tu reino, que Juan se siente a la derecha y Santiago a la izquierda? Y Cristo dijo, no saben lo que me piden. ¿Acaso pueden tomar la copa que yo de beber? ¿O pasar las pruebas que yo pasaré? Y ellos dijeron, sí podemos. Y Cristo dijo, sí, realmente puede. Pero aquel que le corresponde decidir quién se sienta a la derecha o a la izquierda es al Divino Padre Eterno. Se incomodaron los demás discípulos ante esta actitud, los discípulos, el cual, hermanos, Cristo dijo, recuerden esto, que aquel que quisiera ser el más grande, sea siervo de sus semejantes. Aquel que quisiera ser el primero, sea como esclavo de sus semejantes. Porque así lo hizo Cristo, que no vino a ser servido, sino a servir. Y no solamente eso, sino para dar la vida para la salvación del mundo. ¿Estamos dispuestos a hacer eso, hermanos? Entonces, ¿por qué el ser humano muchas veces se llena de tristeza ante las pruebas, ante las dificultades? Al contrario. Recuerden que el Divino Padre Eterno dice, de verdad os digo que todo aquel que no pasó incomodidades, malas fe, malos tratos, esté seguro que no es primero en el reino de los cielos. Porque estamos en un mundo de las tinieblas. Entonces el Hijo de Dios dijo, ¿no? En forma tajante y con autoridad sobre este tema. Porque el Hijo del Hombre
vino para dar la vida para la salvación del mundo. Y dio todo por la humanidad. ¿Saben por qué, hermano? Porque cuando surgen esas lucecitas, por ejemplo, cuando hay un lugar oscuro y aparece la luz, todo se purifica, ¿no? Todo se depura, se limpia y nos exige purificarnos. Y ahí es donde sale todas esas actitudes de los seres humanos. En el mundo vemos en las instituciones, en los familiares, en nuestro entorno, en hermanos de la prueba de la vida surgen esas imperfecciones. Cuando surgió Moisés como luz, porque así lo pedimos nosotros. ¿Qué sucedió, hermanos? Apareció Datán, la banda de Acoré, la banda de Abirón, que es sinónimo de Satán, ¿no? Y empezaron a contradecir a Moisés y a hacer todo un acto de tinieblas. Cuando vino Cristo, otra luz divina que estremecía las conciencias, nuevamente hace surgir un estremecimiento en las criaturas y se retuercen, porque frente a la luz viene la purificación. Es como un balde de agua en una tierra sucia, ¿no? Tenemos que limpiar el conocimiento, la sabiduría. Y lo crucificaron, lo mataron. Y estando en la cruz el Hijo de Dios no maldijo a los seres humanos. Porque él decía en el Evangelio, yo no he venido a condenar al mundo sino a salvarlo. Pero si ustedes no escuchan mi palabra y no lo practican, ahí tienen quien los condene. Sencillo, ¿no? Entonces, si nosotros vamos leyendo, vamos ilustrándonos, debemos hacer su divina y santa voluntad. Y Cristo nos dice, el que viene a mí hará estas cosas y muchas cosas mayores. Y esto, hermanos, ya se está dando en el planeta Tierra. Porque seres espirituales, hermanos, van a despertar de su velo del olvido y despertarán para proclamar al Hijo de Dios, como los honorables Dalai Lamas, que son los únicos dignos de poder recibir la divina revelación con pureza, porque se han alejado de la civilización y han pasado penurias, hambre, miseria, por servir al divino Creador, por avanzar, por perfeccionarse. Ellos proclamarán al Hijo de Dios. Y allí, hermanos, el llanto de cada ser humano, porque verá que sus méritos, sus esfuerzos, no le dan para entrar al reino de los cielos. Es como el materialista, ¿no? El materialista dice su sal o hace de que su esfuerzo solo le dé para reencarnar en mundos materiales. Su sal de vida no le da para más. Su conocimiento se amolda a la imperfección de sus conocimientos. Su puntaje no da para más. Recordemos, hermanos, que nuestro divino Padre Eterno da y quita. Y a quien le compete con toda autoridad es Cristo, el alfa y la omega. El testigo fiel y verdadero, dice, ¿no? Cristo. Porque también anuncia cuando dice, la obra de Cristo resucitará a los muertos. El Hijo de Dios no hace nada por su propia cuenta. Todo lo que le enseña a vuestro Padre Eterno, Él lo hará. Y le enseña nuevas cosas que Él lo hará. Porque el divino Padre Eterno ama a su Hijo. Ama a su Hijo. Y le enseñará cosas maravillosas que dejarán atónitos a los hombres. Porque así como nuestro Padre Eterno resucita a los muertos, el Hijo del Hombre resucita a quien desee. Porque así como honran al Padre, honran al Hijo. Y aquel que honra al Hijo, honra al Divino Padre. Maravilloso. Simplemente maravilloso. Y nos dice la Escritura, si vosotros escucháis mi palabra y la practicáis, tenéis vida eterna. Y no necesitan de juicio, porque han pasado de las tinieblas hacia la luz. Y la hora ha llegado, y en la hora estamos, en que los muertos escuchen la voz del Hijo de Dios, porque han pasado de las tinieblas a la luz.
de las tinieblas a la luz. Así nos dice el Divino Padre Eterno. Porque ha hecho del Hijo del Hombre un juez. Porque es Hijo del Hombre. Porque el Divino Padre Eterno se ha dado vida a sí mismo y le ha dado vida a sí mismo a su Hijo. Y le da a quien, el Hijo de Dios, a quien lo desee. No se sorprendan cuando de los sepulcros escuchen la voz del Hijo de Dios y resuciten los impíos para su condenación y los justos para su salvación. Y dice el Señor, yo no hago nada por mi propia cuenta. No necesito que alguien declare por mí, pero aún así lo hace Juan el Bautista. Ustedes, le dice a los fariseos, escudriñan las escrituras en busca de la eternidad, y el Evangelio habla de mí, y ustedes no creen en mí, por ello no tienen la eternidad. Enseñanzas, hermanos, que hacen reflexionar, meditar al ser humano en todo su ser, en todo su esplendor. Y recuerdo la síntesis de todo esto cuando, por ejemplo, el ser humano actúa mal. Siempre, hermanos, debemos, antes de actuar, hacer la voluntad del Divino Creador. Dice el Divino Padre Eterno, si tu hermano te ha ofendido, llámalo. No hables a las espaldas de tu hermano. No empieces a crear cosas que no lo hizo. Inventar de acuerdo al corazón sucio que ellos tienen, de acuerdo a sus pensamientos negativos que cada uno tiene. Conversa y que se decida. Y si no te escucha, llama a otro testigo. Y si no te escucha, bueno, llama en asamblea y recién manifiesta. Y se os enseñó a perdonar. Y en resumen dice el Divino Maestro Cristo, de verdad os digo, que si vuestra vida no es más perfecta que los fariseos y maestros de ley, no entráis al reino de los cielos. Porque si vosotros no perdonáis de todo corazón a vuestros hermanos, yo tampoco os perdonaré. Pero si vosotros perdonáis de todo corazón, yo también os perdonaré. ¿Qué de extraordinario hacéis si solamente amas a quien os ama? ¿Qué de extraordinario? ¿Qué mérito hacéis? ¿Qué mérito hacéis si solamente saludas al que te saluda? Hasta los pecadores se portan así. Mas vosotros sed perfectos como mi Padre eterno. ¿No dice el Evangelio? El resumen quieren de todo el Evangelio, bien. Lo que tú quieras de los demás, hazlo a ellos. No hagas a otros lo que a ti no te gusta que te hagan. ¿Acaso no dice el Evangelio una frase revolucionaria que el mismo sistema capitalista se estremece cuando dice en forma de parábola, conócete a ti mismo? Primero conócete. Significa, en divinas ciencias celestes, actúa con bondad aunque te paguen con maldad. Entonces, hermanos, lo hizo Cristo y lo demostró. El centurión, los fariseos que le llevaban para ser crucificado, uno de ellos agarró una espada y le quitó la oreja y dijo Cristo, basta, basta. Le curó y dijo, el que a hierro mata, a hierro muere. Con la misma vara que mides serás medido. Ya me imagino a todos aquellos que calumnian, difaman, crean, inventan. Se verán en la televisión sola. Y lo que han hecho también lo pasarán ellos en otras existencias. Lo pasarán igual, hermanos. Allí su llanto, su dolor, y en su soberbia jamás se disculparon. Por lo menos el que se arrepiente tiene una oportunidad, ¿no? Pero el que es soberbio, se cree más que sus hermanos, se cree con las ideas perfectas, que no tiene por qué rendir cuentas a nadie, y hace mucho daño a sus semejantes, lo pagará. Por eso dice el Divino Padre Eterno, tal como tú haces, lo pagas. Con la misma vara que mides serás medido. El que no perdonó nadie a nadie, a él tampoco no se le perdona ni una molécula, ni un segundo. Escribe el Alfa y Omega. Aquel que fue comprensivo, como lo dice el Evangelio, conócete a ti mismo. Sácate el mal que está en tu corazón para no hacer daño a los demás. Y si has actuado mal, pues está el arrepentimiento.
El arrepentimiento es la divina virtud que le queda a todo espíritu violador de la ley. No existe virtud que no sea el arrepentimiento, que hace que la criatura le limpie de toda falta, de todo pecado. Pues eso es el sentido de nuestra vida, hermanos. Venimos a la tierra para entendernos, comprendernos, tolerarnos como hermanos espirituales y no convertirnos en nuestros verdugos, ni mucho menos como la Inquisición. Muchos actúan como la Inquisición. No perdonan nada, a pesar que muchas veces que ni siquiera tienen culpa. Pues, hermanos, debemos cambiar. ¿Cómo estaremos ante el Divino Creador frente al Evangelio que leemos y no lo practicamos? Hablamos y no hacemos. ¿Cuántas veces escuchamos de aquellos que no perdonan? Dicen, perdonan. Realmente debe surgir en ustedes el perdón y ellos son los primeros que nunca perdonan. Ni una molécula, ni un segundo. Eso se llama hipocresía, ¿no? Es por ello, hermanos, que el Hijo de Dios siempre nos habla con exclamativo arrepentidos. Arrepentidos. Y todo aquel que pasó sus pruebas con humildad, alegría y paciencia tiene puntaje de luz inmenso. Frente a las injusticias, frente a los malos tratos, frente a las calumnias de sus propios hermanos, ante el divino Creador, hermanos, será engrandecido. Porque aquí el que es despreciado, el que es calumniado, arriba se engrandece. Pero aquí aquel que es ensalzado, aquel que lo encumbran, ese es despreciado. Tened cuidado. Nuestro Divino Padre Eterno, hermanos, nos da advertencias, pautas. La clave, hermanitos, frente a un problema pequeñito o gigante, estaba en la divina revelación, Alfa y Omega, cuando nos dice la humildad. La humildad. El humilde, hermanos, nos dice el Divino Padre Eterno, sabe reconocer los límites que tiene. Esto no sé, aprendo, y esto sé, enseño. El humilde no busca el deslumbramiento, no se falsea a sí mismo. Él ya pasó por aquellos que están buscando el deslumbramiento. ¿Acaso no dice la humildad es la misma esencia del Divino Padre Eterno? Para recibir la resurrección de la carne en espíritu y en materia, imagínense, hermano, había que haber cultivado la humildad por sobre todas las cosas. ¿Qué de humilde tiene un hermano, una hermana, o un presidente, un rey, un dictador, un congresista? ¿Qué de humildad tiene cuando condena a su hermano? Cuando lo hace por venganza, cuando lo hace con mala fe, con mala voluntad, por revancha. Eso realmente, hermanitos, demuestra que aún el espíritu está luchando contra sus propios demonios. Ahí lo reconocemos. Y esto es una gran verdad. Esto lo dice el Hijo de Dios. Primum conocere. Primero conócete. Sácate el mal que está en tu corazón para no hacer daño a los demás. Esto, hermanos, son pequeñas frases de reflexión y que el Divino Padre Eterno realmente nos da las pautas para la verdadera felicidad. Y la verdadera felicidad está en la comprensión, está en la humildad. Recuerden, el humilde sirve a un solo Dios, a un solo Señor. No se divide por las entretenciones del mundo. No necesita de adoración material. La humildad se siente y se vive por dentro. ¿Se tiene una humildad indestructible o no se tiene? El humilde busca al divino Creador en silencio. Entonces, hermanos, Cristo nos enseñó la humildad, la más perfecta humildad. Y siendo la esencia de nuestro Divino Padre Eterno, todo aquel que cultivó la humildad, mayor es. Mayor poder creador tiene, mayor es el concurso del universo, de la naturaleza. Y todo aquel que tiene el concurso del universo, de la naturaleza, es ciertamente un grande después del Divino Padre. Los padres solares, mediante los fluidos solares,
se comunican con las moléculas vivientes, con el número viviente. El número y la molécula viviente no necesita de juicio, no está en prueba. Bien, hermanos y hermanas, gracias por compartirlo, gracias por enseñar a sus semejantes, y que nuestro Divino Padre Eterno nos dé mucha sabiduría, virtudes para pasar las pruebas, siempre confiando en el Divino Creador. Porque gracias a las pruebas, hermanos, avanzamos, progresamos. Estamos en un mundo donde no campea pues la virtud, la bondad, es la intriga, es la mala fe, la mala voluntad. Pues podemos lograr superarlo y unir esos esfuerzos en cualquier punto del planeta Tierra donde estén nuestros hermanos difundiendo, que lata un solo principio de difundir su divina palabra, su enseñanza. Y estamos unidos, porque la unión hace la fuerza. Somos una familia espiritual. La unidad, hermanos, es de Dios, la división es de las tinieblas. Consideramos a cada hermano, a cada hermana, parte de esa unidad espiritual. Muy buenas noches, paz profunda, que el amor de nuestro divino Creador guíe nuestros corazones. Buenas noches.